Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo directo para, bueno, aunque mañana haré un vídeo para YouTube con más calma, con más detenimiento, con más organización y sistematización. No obstante, como ya ha surgido cierta polémica en Twitter y, bueno, suele ser mejor hablar directamente e ir oponiendo respuesta a las réplicas, a mi juicio del todo desnortadas que van surgiendo sobre esta polémica, pues bueno, me he decidido a hacer un directo y así reflexionar de viva voz sobre ello. ¿De qué trata el directo? Pues trata de este cartel. Este cartel que ha publicado Vox y donde contrasta la pensión que recibe tu abuela, 426 euros de pensión al mes, con lo que recibe o lo que cuesta, ahora hablaremos sobre ello, un MENA, 4.700 euros al mes. Este cartel es tremendamente populista. Es un cartel que básicamente o contiene mentiras, que las contiene, ahora iremos sobre ello, y aunque no contuviera mentiras, lo que busca esencialmente es engañar y confundir a aquel que lo lee. Aun cuando uno pueda estar en contra de que los MENAs reciban dinero o se invierta en ellos, es otro debate. Alguno en Twitter me ha dicho, bueno, con la crítica que estás haciendo, nunca se podría hacer una crítica a gastos superfluos. No, es que no tiene nada que ver con esto. Tiene que ver con ser honrado y ser honesto en los argumentos que utilizas o mentir sistemáticamente y no importarte cuál es la verdad de los datos. Con lo cual, distingamos esas dos cuestiones. Puede haber gente que nos esté oyendo, que esté en el chat y que diga, pues yo creo que habría que darles 0 euros a los MENAs, que habría que invertir cero, ¿vale? Es que esto es al margen. No estamos hablando ni siquiera de eso. Si uno compra este cartel porque está en contra de invertir dinero en los MENA, lo que está diciendo es que está a favor de mentir para promover sus objetivos. Básicamente, porque tú puedes estar en contra de invertir dinero en los MENAs sin mentir, sin engañar, sin ser un embustero. Y este cartel hace todo esto. Bien, bueno, pues, ¿dónde están las trampas de este cartel? Eh, pues básicamente, primero en la comparativa individual que se hace y bueno, en el mensaje de comparativa global que se pretende hacer. En cuanto a la comparativa individual, un MENA, o sea, primero, tu abuela recibe 426 euros de pensión al mes. Esto es falso. Las pensiones en España no son de 426 euros al mes. De hecho, la pensión media en la Comunidad Autónoma de Madrid supera los 1.100 euros mensuales. Vox se está refiriendo, entiendo, a la pensión no contributiva, que es la que recibe aquella persona que no ha cotizado suficientes años, un mínimo de 15, en España, porque la pensión contributiva, ya no la media, que he dicho que son más de 1.100 euros al mes, sino la mínima, la pensión contributiva mínima que recibe cualquiera que esté recibiendo pensiones contributivas mínimas, pensiones contributivas de la Seguridad Social, se acerca a los 700 euros. Por tanto, Vox se está refiriendo a las pensiones no contributivas, las pensiones que reciben aquellos que no han cotizado lo suficiente a la Seguridad Social, un mínimo de 15 años. Pero es que ni siquiera el dato es cierto, porque entiendo que se están refiriendo a pensión contributiva en 14 pagas, porque la pensión contributiva, perdón, la pensión no contributiva mínima en 12 pagas, que es como hay que hacer la comparativa, obviamente, porque estás hablando de meses, bien, si no estás excluyendo las pagas extra, es de 460, que no es que sea la diferencia enorme, pero desde luego ni siquiera el dato de la pensión es correcto. Esa es el primer error, la primera mentira. La segunda trampa es comparar 426 euros de pensión, entre comillas, con 4.700 euros al mes de un MENA. Porque aquí, ¿qué quieren dar a entender? ¿Que los MENAs reciben una asignación monetaria de 4.700 euros mensuales? Porque una pensión es una asignación monetaria, es una transferencia monetaria. Por tanto, si comparas ese dinero del MENA con la pensión,
estás comparando la asignación mensual, porque la pensión es una asignación mensual. Decís algunos que una viuda que no haya cotizado cobra más o menos eso. Claro, una pensión no contributiva de alguien que no ha cotizado. Y como digo, incluso así es más alta la pensión no contributiva. Pero bueno, 4.700 euros al mes, ¿qué es? ¿Una transferencia monetaria que reciben los MENAs? Porque si no, no deberías compararlo con una pensión. Pues no, 4.700 euros al mes no es una transferencia que reciban los MENAs, porque evidentemente sería una barbaridad que un MENA se embolsara casi 5.000 euros al mes de pensión. Vamos, es que eso supera incluso las pensiones máximas, contributivas máximas que hay en España. Lo que supuestamente representa estos 4.700 euros al mes es lo que nos cuesta todo lo que la Comunidad de Madrid invierte en los MENA. Si dividimos la partida presupuestaria que la Comunidad de Madrid destina a los MENA, 25 millones de euros, y lo dividimos por el número de MENAs, pues entonces el coste es de unos 4.700 euros al mes. Pero esta comparativa entonces es tremendamente tramposa. ¿Por qué es tramposa? Porque estamos comparando, insisto, el coste de todo lo que se invierte en un MENA con la transferencia monetaria que recibe un pensionista. Deberíamos comparar o la transferencia que recibe un MENA, que no sé ni siquiera si recibe alguna asignación monetaria, creo que la renta mínima de inserción, que está en 400 euros, o sea, tendríamos que comparar la asignación monetaria que recibe un MENA con la que recibe un pensionista, no contributivo además, o el coste de un MENA, ¿vale?, con el coste de tu abuela, de una persona de la tercera edad. Porque las personas de la tercera edad, ¿el único dinero que se gasta en ellas es la pensión? En absoluto. Se gasta también en dependencia, en sanidad, y el coste de una plaza en un hospital de una persona de la tercera edad es el triple que el coste medio o el gasto sanitario medio en España. Se gasta también en viajes del inserso. Todo esto lo podríamos imputar a lo que cuesta una persona de la tercera edad. Entonces, si comparan lo que cuesta un MENA, pues habrá que compararlo con lo que cuesta, con lo que se invierte por parte del presupuesto sobre una persona de la tercera edad. Y desde luego, si hiciéramos esta comparativa, ya no serían 426 euros. Como digo, solo el gasto sanitario de una persona de la tercera edad pues puede estar rondando fácilmente los 4.500 euros. Anuales, eso sí, que ahí son mensuales. Pero en todo caso, ya vamos imputando y por tanto ya nos vamos a 1.000, 2.000, 2.500 euros. Entonces la comparativa ya no sería adecuada. Pero como digo, la comparativa individual es a su vez tramposa. ¿Por qué? Porque de alguna manera lo que dan a entender es, si no hubiera MENAs, si no les diéramos dinero a los MENAs, entonces tu abuela cobraría más. Tu abuela cobraría además, entiendo, mucho más. Porque claro, si dilapidamos tantísimo en los MENAs, pues imaginad lo que podríamos llegar a ayudar a las abuelas. Bueno, como he dicho, el coste de los MENAs, lo que se invierte en los MENAs en la Comunidad de Madrid, son 25 millones de euros. En la Comunidad de Madrid hay 1,2 millones de pensionistas. ¿Vale? Por tanto, si suprimiéramos todo lo que se invierte en los MENAs, esos 25 millones de euros, y dijéramos, oye, vamos a pagar una pensión, un exceso de pensión, vamos a darles un dinero extra a los pensionistas, tocarían aproximadamente a unos 20 euros al año. Es decir, a €1,5, €1,6 al mes. Es decir, eliminando la partida de arriba, la pensión de la abuela pasaría a 428 euros. Por tanto, insisto, tanto la comparativa individual, comparamos el coste de la inversión total, el dinero en total que el Estado gasta en los MENA, promediado por el número de MENAs, y la pensión, que es solo la asignación monetaria, no todo lo que invierte el Estado en tu abuela, esa comparativa ya es tramposa, pero es que además
el orden de magnitud es que no tiene nada que ver. Es como decir, imaginad que el Estado les da 1 millón de euros a 2 investigadores para que desarrollen lo que sea. Y decimos, el Estado les está dando medio millón a cada investigador. Bueno, primero que no sería así, porque hay otros gastos que están vinculados a la investigación, pero bueno, medio millón a cada investigador. Medio millón versus 426 euros. Ya, pero es que son 2 de medio millón, es decir, 1 millón, con 1 millón no pagas las pensiones. Con 1 millón no toca nada para los pensionistas. Por tanto, tanto individualmente como agregadamente, la comparativa es tramposa. Y luego, por último, un comentario adicional sobre la filosofía subyacente aquí, ¿no? Porque cuando los partidarios de Vox intentan justificar este mensaje, más allá de decir, bueno, sí, esto no es exacto, pero es por una buena causa, es decir, mentimos por una buena causa, lo que decía la izquierda de que la mentira es un arma revolucionaria, pues lo mismo, el populismo mentiroso en todos los frentes. Aparte de este argumento, hay otro que utilizan, que es una mujer que ha estado cotizando, que ha estado trabajando y cotizando toda su vida en España, recibe una pensión de 426 euros. Un MENA no recibe esa misma pensión, sino mucho más. Como os he dicho, si una persona recibe una pensión de 426 euros, es justamente porque no ha cotizado en España, o no ha cotizado al menos 15 años en España, porque es una pensión no contributiva. Por tanto, desde el punto de vista de derechos devengados frente al Estado, lo mismo es un MENA, ya digo, de derechos devengados frente al Estado. No estoy hablando de otras cosas. A lo mejor el MENA es un delincuente y la abuela es una bellísima persona. No estoy hablando de eso. En cuanto a derechos devengados frente al Estado, lo mismo da el MENA que la abuela, porque ninguno de los dos ha cotizado en España y por tanto ninguno de los dos tiene derecho a una prestación contributiva por parte del Estado. Lo que recibirá el MENA, si es pobre, es una renta mínima de inserción, que es aproximadamente 430, 440 euros al mes. Lo que recibirá la abuela, si es pobre y no ha cotizado, es una pensión no contributiva de 460 euros al mes. Pretender que la abuela, por ser española, tiene más derechos que el inmigrante, eso no tiene nada que ver con contributividad, no tiene que ver con equidad en las prestaciones, tiene que ver con nacionalismo español. Como tú eres español de pura cepa, a ti se te redistribuye la renta en tu favor. Como tú no eres español, no eres descendiente de don Pelayo, pues a ti no te redistribuimos la renta. Entonces, la filosofía subyacente es básicamente esa. Es derechos para los españoles, por ser españoles, no por haber cotizado, no, por ser españoles, derechos frente al Estado para los extranjeros, pues no. ¿Bien? Y ahí no hay mucha justificación. Yo defiendo que derechos frente al Estado de cobrar, ninguno. Que cada cual se administre su propia hacienda. Españoles o extranjeros. Ahora, si queremos redistribuir la renta hacia personas que estén en situación de extrema necesidad, pues en extrema necesidad pueden estar unos u otros. Y no hay por qué presuponer que uno, por ser español, tiene más derecho, no sé derecho en función de qué, que otro. Y ahí puede haber muchas otras críticas. Me ha parecido leer en el chat que tu abuela es viuda de alguien que sí cotizó. Bueno, si cotizó recibirá pensión de viudedad contributiva, no contributiva, no olvidemos esto. Pero en todo caso, que no pudieron acumular un patrimonio porque los impuestos y las cotizaciones sociales en España los arruinaron. Vale, ese puede ser un argumento. Puede ser un argumento para lamentar la situación en la que están determinadas personas dentro de España. Pero desde luego no para decir es de justicia que les paguemos mucho más a ellos y en cambio a los otros no, por ser meramente extranjeros. Bueno, pues este era el comentario y ahora, ya digo, mañana haré un vídeo en YouTube con más detenimiento y
Y nada, ahora pues si queréis respondo a las preguntas que tengáis. Quique96, considero que el discurso de Vox criminalizando a todos los menas inmigrantes se asemeja al discurso del feminismo radical criminalizando a todos los varones. Pues tienes muchísima razón. Es decir, que puede que haya una... No lo sé, no tengo datos al respecto, pero no me extrañaría. Puede que haya una mayor criminalidad, una mayor tasa de delincuencia entre los menas que entre otro colectivo. Pues muy probablemente. ¿Por qué? Pues aunque solo sea porque muchos de ellos son varones jóvenes, la tasa de delincuencia entre varones jóvenes, no digamos ya si son además varones jóvenes que proceden vamos, que no tienen medios para ganarse honradamente la vida y que además proceden probablemente de culturas donde la violencia pueda estar más normalizada, pero vamos, los varones jóvenes tienden a ser más violentos que los no varones no jóvenes y por tanto es un grupúsculo, un grupo de población que está más sesgado hacia la violencia. Pero no porque sean menas como tal, sino porque son inmigrantes, mayoritariamente varones y jóvenes, y también entre los españoles varones y jóvenes pues hay más delincuencia. A ver, antes de cambiar a otros temas, porque quiero que nos centremos en esto, lo único que distingue a los menas como colectivo de los menores españoles es su origen. Pues efectivamente, eso es así. Pero uno podría decir, bueno, pero si los padres de los españoles han pagado impuestos, deberían tener más derechos frente al Estado, derechos económicos, digámoslo así, frente al Estado que los menas. Bueno, yo ese argumento lo puedo comprar. Ahora, aquí no estamos hablando de gente que haya cotizado y haya devengado ese derecho. Por tanto, la nacionalidad debería ser neutra. Pero en Madrid hay 1 millón de pensiones no contributivas. No, cuidado. 1,2 millones de pensiones contributivas. Las pensiones no contributivas en España en general, primero, que no es una competencia de la Comunidad Autónoma de Madrid, y segundo, que son muchas menos. Si lo dices porque podrían tocar a más, pues sí, si dividiéramos entre pensiones no contributivas, podrían tocar a algo más. Pero vamos, si no recuerdo mal, las pensiones no contributivas en España son datos, los tendría que comprobar, pero rondarán casi el 1.000.000 y échale que en la Comunidad de Madrid pues puede haber fácilmente pues, entre un 20% aproximadamente, 15-20%, es decir, probablemente 150, 200.000. Entonces sí, bueno, ahí podría subir algo más la pensión, a lo mejor 5 o 10 euros al mes, pero en todo caso estamos hablando de cuantías ridículas. Shai Jahan, ¿se puede hacer marketing político sin mentir? No lo sé, pero en todo caso habrá que destapar las mentiras de aquellos que nos intentan manipular para que les votemos. ¿Había la posibilidad de que Vox hiciera una comparación honesta al margen de lo moral? Sobre este tema creo que las comparativas simplistas son siempre peligrosas. Porque, por lo que habéis dicho uno antes, si se quiere criminalizar a todo un colectivo, ahí ya tenemos injusticia. Y entonces el debate más de fondo claramente es qué hacer con estos menores que entran en situación irregular y que, pues, bueno, están en una edad que son edades muy problemáticas, sobre todo si estás desarraigado. ¿La solución cuál es? ¿Expulsarles del país? Bueno, pues podría ser una solución, no es desde luego la que a mí me gustaría, pero podría ser una solución. Dejarles sin ningún tipo de capacidad de reinserción, porque se les prohíbe trabajar y tampoco se les da ningún tipo de instrucción, pues tampoco creo que sea esa la solución, ¿no? Entonces creo que es un debate más complejo que desborda la simplicidad de un cartel electoral. ARF95, en Suiza hay un partido que hace campañas tipo estas, no sé si lo conoces. Sí, lo conozco, además es uno de los partidos más importantes de Suiza. A ver, en todas partes cuecenadas. Y desde luego apelar a los instintos gregarios y primarios de las personas y echarle la culpa de nuestros problemas internos a los que vienen de fuera, pues siempre es una estrategia que han utilizado todos y que van a seguir utilizando. La izquierda suele apelar al discurso antirricos. Nuestras culpas vienen de que nos explotan los ricos, y la derecha
llamémosle populista, nacionalista, suele apelar al discurso anti-extranjeros. Los problemas de España vienen de fuera, no pueden ser de dentro, porque claro, si España tuviese problemas dentro, habría que admitir que España no es pura. Entonces la corrupción de España, de la esencia de España, tiene que venir siempre de fuera. ¿Qué opina de que se le tache a Rubén Gisbert por parte de Monedero y Público de anarcocapitalista y de que solo quiere la abstención para beneficiar a la derecha? Bueno, desde luego Rubén no tiene nada de anarcocapitalista, o sea que es un sinsentido, pero vamos, no he visto cuando le han dicho eso. Pero bueno, supongo que si se lo han dicho, pues estará encantado de poder darles un par de tortas dialécticas bien dadas. Yo creo que ese cartel no lo habrá aprobado Rubén Manso, la verdad. Espero que no. Yo tengo muy buena consideración de Rubén. Creo que es de lo más valioso en cuanto a valores y a conocimiento técnico de Vox. Y la verdad es que me decepcionaría que Rubén hubiese apoyado ese cartel. Roy, la solución es eliminar el estado de bienestar. Sí, yo creo que la solución para muchos problemas de la inmigración puede venir de ahí. Desde luego, no en criminalizarla. Si hay que criminalizar algo, criminalicemos al estado de bienestar. Pero no al inmigrante por no ser nacional. Porque este mensaje de Vox, además, hay liberales que se sienten seducidos por un discurso anti-inmigración, diciendo es que los inmigrantes vienen a parasitar el estado de bienestar. Que podría ser, pero también los nacionales parasitan el estado de bienestar. Uno podría, a través de la inmigración, o a través de un discurso anti-inmigración, hacer un discurso anti-estado de bienestar. Es decir, bueno, que venga a todo el mundo que quiera, pero a trabajar y a vivir honestamente de su trabajo, no del trabajo de los demás. Pero aquí este cartel de Vox, el mensaje que está mandando es: está muy bien que redistribuyamos hacia nuestros mayores, en lugar de decir sistema de capitalización, que es lo que diría un partido liberal, pero está muy mal que redistribuyamos hacia los MENA. Hay redistribución, hay estado de bienestar muy bueno que defendemos y hay estado de bienestar muy malo que no defendemos porque quita recursos del estado de bienestar bueno. CGS 773, ¿hasta qué punto es cierto que los inmigrantes legales e ilegales se regularizan? Que se regularizan, aportan más de lo que reciben o generan a medio o largo plazo. Bueno, a ver, eso es cierto durante muchos años por la sencilla razón de que el inmigrante suele ser una persona joven que cotiza a la seguridad social y no recibe una pensión. A su vez, como ya he dicho, el gasto sanitario para las personas mayores es del orden de 3-4 veces superior al de las personas jóvenes. Entonces, el inmigrante también es una persona que no usa abusivamente de la seguridad social. Podrán decir los hijos de los inmigrantes que sí que es verdad que el gasto en menores, en las primeras etapas, los primeros años, no es ni mucho menos equiparable al de los ancianos, pero sí es más alto. Pero desde luego el propio inmigrante, una persona razonablemente joven y sana, pues apenas pisará la sanidad. Entonces, claro, si lo medimos así, pues paga impuestos y no consume servicios públicos, o prácticamente no los consume. Ahora, ya cuando llegue a la vejez, pues si recibe una pensión, parte de ese diferencial se irá estrechando o desaparecerá. Yesok73, ninguna persona debería recibir ayudas en forma de dinero. Las ayudas tendrían que ser en forma de herramientas que puedan desarrollar su proyecto de vida. Sí, no, es decir, a veces la mejor forma de ayudar a una persona es darle dinero para que pueda escoger él esas herramientas. Te pongo el ejemplo de los cursos de formación a parados. Es mejor darle un cheque al parado para que lo gaste en su formación. Se podría condicionar que el cheque se gaste efectivamente en eso y no en otras cosas, que no que el gobierno escoja qué cursos tiene que cursar el parado. Porque ahí, al final, el dinero se reparte en redes clientelares de sindicatos y patronales. Luis Peri, si defiendes que no existen los derechos de autor, ¿no le importa que te pirateen tus libros? No, no me importa. De hecho, ya he recomendado muchas veces enlaces a mis libros pirateados. Otra cosa es que prefiera que los compréis, claro, pero que no es que
considere que es una afrenta a mis derechos naturales, a mis ideas expresadas en un libro. Kike96, ¿considerarías dejar de ser abstencionista si apareciese un partido realmente liberal con el que coincidieses ideológicamente al 100%? Pues la verdad es que no, porque ya existe ese partido que se llama Partido Libertario. De hecho, ya os anuncio que el próximo 2 de mayo, rozando la jornada de reflexión, tampoco queremos que alguien intente escudarse en la literalidad de la ley para atacar este canal, pues el próximo 2 de mayo reflexionaremos con el Partido Libertario, porque ha sido el único que, por cierto, se ha dignado a responder a la invitación que cursé a los distintos partidos para acudir a estos canales a hablar sobre sus programas, ¿no? Rubén me dice que si me podría firmar un libro pirateado, y yo qué voy a saber si el PDF con el que me vienes para que te lo firme está pirateado o no. ¿Tú te crees que yo voy mirando si aparece alguien con un PDF, si tiene el copyright original o no? Yo te lo firmo, claro, encantado, esté pirateado o no lo esté. Que yo qué sé si lo está. Te honra decir que te da igual que te pirateen los libros y precisamente por eso ya he comprado 2 y voy a por el tercero. Pues nada, muchas gracias. Lo importante para un autor, de todas formas, sobre todo un autor que intenta transmitir ideas, a lo mejor un novelista no es así, ¿no? Pero para un autor que intenta transmitir ideas, lo importante, lo principal es que lo lean. Luego, si ese autor es remunerado, pues miel sobre hojuelas, porque a ver, al final detrás de un libro hay mucho trabajo y evidentemente pues también a uno le agrada que le remuneren el trabajo, que uno aprecie lo suficiente el trabajo de esa persona como para que se le remunere y también para que pueda invertir ese dinero en otras cuestiones. Pero que, claro, si la compra del libro va a ser un obstáculo para que no se lea, pues bájatelo pirata. Y luego si te encanta, pues te lo compras o no. Pero ya eso es, o sea, una decisión derivada de haber podido leer el libro. Yo tampoco entiendo esto de erigir muros a la posibilidad de leer los libros, ¿no? Al final llegas a más gente, creo yo. Gose Antonio, no José Antonio. Alguien te ha donado 100 cheers para que leas esto. Rayo, según la escuela austríaca, ni siquiera Suiza, Nueva Zelanda o Singapur serían países capitalistas verdaderos. A ver, según la escuela austríaca, es que tampoco sé muy bien qué se quiere decir a veces con según la escuela austríaca. La escuela austríaca desarrolla una serie de modelos económicos, de teorías económicas, si lo queremos llamar de otra manera, pero no es que tenga una especie de ideología política determinada. Bueno, pues yo creo que según cualquier persona que defina estrictamente capitalismo liberal como propiedad privada de los medios de producción y participación mínima del Estado en la economía, pues nadie puede decir que esos países son absolutamente liberales. Está más cerca del liberalismo que otros, pero no lo son. ¿Crees que algunos pensadores populares entre los libertarios como Hans Hermann Hoppe pueden influir en que se extiendan las ideas anti-inmigración? A mí no me preocupa tanto que se extiendan ideas anti-inmigración entre los liberales, que me preocupa, ¿no? Pero en la medida en que una persona siga siendo liberal y siga razonando, anteponiendo la libertad ante cualquier otra consideración y por tanto fijando su postura sobre la inmigración a partir de un razonamiento honesto sobre cómo la inmigración interactúa con la libertad, pues bueno, no me preocupa especialmente eso, porque incluso yo puedo tener dudas, quiero decir, incluso yo que estoy a favor de la libertad migratoria, pues en algunas cuestiones puedo tener dudas y reconozco que hay un margen razonable para el debate. A mí lo que me preocupa es que los libertarios intenten atraer con su discurso anti-inmigración a personas que no son liberales al movimiento y que busquen una especie de alianza o fusión con esos movimientos antiliberales, porque ahí ya se está prostituyendo absolutamente cuál es el objetivo de la ideología liberal, que es maximizar la libertad de las personas. Y, bueno, pues eso, si al final terminamos llamando liberales a gente que es anti-inmigración simplemente porque algunos liberales son anti-inmigración, pues es que ahí ya es una alianza que corrompe las propias ideas características del liberalismo, y eso sí me preocupa más
que se mezcle liberalismo con antiliberalismo a partir de un punto que podrían llegar a tener en común, como es la antiinmigración. Que insisto, no creo que la postura liberal sea antiinmigración, pero bueno, podría haber argumentos buenos desde el prisma liberal contrarios a la inmigración. A ver, que hay muchos mensajes. Addeco, el otro día me pareció entender que comentó que la redistribución de la recaudación es prácticamente horizontal y que las clases bajas no reciben prácticamente nada. ¿Podría comentarlo más en detalle o indicar dónde ver esta información? Bueno, yo creo que la OCDE tiene varios informes sobre redistribución de la renta, tendría que buscar exactamente el documento, pero bueno, en general está aceptado que la redistribución hacia las rentas bajas en España, quiero decir, no es una posición especialmente controvertida, de que la redistribución hacia las rentas bajas es muy escasa en España, básicamente porque la mayor política redistributiva en España son las pensiones, y las pensiones son contributivas, por tanto, si cotizas poco, recibes muy poco o nada, y si cotizas mucho, recibes mucho, entonces es un círculo cerrado. La redistribución por otras vías en España es bastante escasa. Liberalismo real, profesor, muchas veces te has posicionado a favor del movimiento, a favor de la inmigración. Entiendo que sería más óptimo en un estado más pequeño, pero en el sistema actual, en un estado donde todos contribuimos y este es el 50% el año pasado, ¿no se tendría que legítimamente poner límites a la inmigración por el disfrute de servicios públicos para los que no se ha contribuido? Bueno, yo te compraría ese argumento si también defiendes eso para los españoles. Es decir, un español que no haya contribuido no tiene acceso a servicios públicos. Bueno, pues es una postura. Entonces también lo aplicas a los inmigrantes. Ahora decir, no, es que el español, aunque no haya contribuido, como es español, sí ha de tener. Pues ahí ya estás subordinando los derechos a algo tan arbitrario como es la nacionalidad. Eso es lo primero. Segundo, el inmigrante, si le dejas trabajar, claro que contribuye. Ya lo he dicho antes. Persona joven que paga impuestos, que cotiza y que apenas consume servicios públicos. El saldo del inmigrante con el Estado, del inmigrante que trabaja con el Estado, suele ser favorable al Estado durante mucho tiempo. Y bueno, había algo más que quería comentar sobre esto, pero bueno, se me ha ido de la cabeza y creo que esto ya, vamos, que con eso ya hay bastante. Volkovin 88, ¿hay alguna idea filosófico-económica en la que estuvieses rotundamente equivocado y te hayas dado cuenta con el tiempo? Muchas. Lo que... Claro, no guardo un catálogo exhaustivo, ¿no? Vamos, yo, por ejemplo, defendí en su momento el coeficiente de caja del 100%, ahora radicalmente no. Era un muy radical defensor del anarcocapitalismo, ahora desde luego no. También era un a priorista extremo y ahora desde luego no lo soy en términos de metodología económica. Era muy, muy, muy anti-keynesiano, sigo siéndolo, pero también reconozco que hay aspectos en los que Keynes tenía parte de razón y que más que intentar tumbarlo y pisotearlo, habría que intentar integrarlo dentro de un discurso de libre mercado, no sé, bueno, muchas. No, ya digo, no llevo un catálogo, pero si nos pusiéramos a repasar con calma, y ya no digamos si leyéramos textos que escribí hace pues 15 años, seguramente serían muy distintos a los de ahora. Por cierto, hoy después de 20 días esperando por Amazon llegó tu libro Liberalismo. Pues nada, gracias y qué pena que Amazon aquí haya funcionado tan mal cuando normalmente funciona tan bien. De la IGAC, cuando un liberal denosta el nacionalismo no olvida que el ser humano es gregario y el grupo es tan importante como el individuo. Primero, el grupo no es tan importante como el individuo. Cuidado con cómo usamos las palabras. El grupo nunca puede ser tan importante como el individuo porque los grupos son importantes porque el individuo es importante. Dices, el individuo es gregario. Por tanto, el grupo importa. ¿Pero por qué importa? Porque importa para el individuo. Porque importa el gregarismo para el individuo. Entonces, eso primero. El grupo siempre está subordinado moralmente a la importancia que tiene el individuo. Segundo, es falso que el único grupo que exista sea la nación. Hay muchísimos otros grupos. Están los grupos religiosos,
Están los grupos profesionales, están los grupos geográficos de ámbito más local o de barrio, están los grupos de aficiones, grupos o colectivos, ¿no? Más que grupos, quizás sería colectivos. Entonces, el nacionalismo es perverso, no tanto porque además creo que se inventa un grupo artificial. La nación son construcciones que normalmente ha hecho el Estado para legitimarse frente a la población, sino porque además pretende que ese grupo tenga más importancia sobre todos los demás. Yo puedo decir, para mí el grupo de economistas austríacos, sentirme parte del grupo de economistas austríacos, es muchísimo más importante que sentirme español. Para mí ser español es una cuestión de accidente sexual, y en cambio ser economista austríaco es algo que he escogido intelectualmente. Entonces, estoy mucho más cómodo entre un grupo de economistas austríacos seleccionados aleatoriamente entre nacionalidades que entre un grupo de españoles seleccionados aleatoriamente. ¿Por qué? Porque con el grupo de economistas austríacos seleccionados aleatoriamente entre nacionalidades podría hablar, por ejemplo, en inglés, y también habrá españoles que lo sean, pero bueno, o habrá no españoles pero que hablen español, pero además podré hablar con ellos de algo que me gusta. Me sentiré en casa, digámoslo así. La frase de accidente sexual, por cierto, no es mía, es de Albert Boadella, que decía que el nacionalismo es un accidente sexual. Ahora, si me seleccionan entre un grupo de españoles, pues a lo mejor no tengo nada que hablar con ellos. ¿De acuerdo? Bien. Jornúñez, Rayo, ¿no vas presencialmente a la televisión porque no quieres por la pandemia? Bueno, ahora mismo es porque prefiero no ir, ¿no? Se pierde muchísimo tiempo yendo a la televisión, no sabéis la cantidad de tiempo que se puede perder para hablar 2 minutos y vamos, de cara al futuro ya os digo que voy a intentar minimizar todo lo posible la presencia en los platós, aunque me cueste dejar de ir a televisión. Es una absoluta pérdida de tiempo, se pueden llegar a perder 4 o 5 horas del día para minutando hablar 2 minutos en televisión. No, ha llegado un punto en el que valoro bastante más el tiempo para hacer otras cosas, a lo mejor para hacer un directo, pero el tiempo que se pierde yendo a un plató que el mensaje que puedes transmitir en televisión durante esos minutos que tienes libres. La radio es distinto, en la radio se pierde mucho menos tiempo y hablas mucho más, pero en televisión la radio es horrorosa. Bueno, hay muchas preguntas, no las voy a poder contestar todas. Y además es que esto se mueve a una velocidad. El debate razonable acerca de la inmigración pasa por la tasa de entrada de inmigrantes y su cualificación. No solo su cualificación, también necesitamos inmigrantes no cualificados. ¿Por qué creéis que los servicios de dependencia se han extendido tanto a un coste modesto? Pues esencialmente por la inmigración. Si solo vienen inmigrantes cualificados, o sea, que tienen que venir, evidentemente, pero es decir, hay servicios que al personal cualificado les salen muy caros porque si solo hay otro personal cualificado que los pueda prestar, claro, tienes que pagarle el sueldo de un científico a alguien que desempeña un trabajo no cualificado. Y eso, en el fondo, reduce el salario del personal cualificado, con lo cual atraes a menos personal cualificado. No creo que haya que abrir solo al personal cualificado. Hay que permitir la entrada y la residencia a aquellos que puedan costearse vivir en España respetando el Código Penal. Ya está, punto. Es que no hace falta más. AFDECO, el liberalismo defiende que la propiedad privada adquirida de forma pacífica debe ser respetada y que debe ser pacífico todo ese proceso previo. Sin embargo, ¿cómo se justificaría en una situación en la que no se parte de cero como la actual? Bueno, creo que hay un mecanismo razonable, que es la usucapión. La usucapión es una forma de prescripción adquisitiva de la propiedad, por la cual si tú has adquirido la propiedad de buena fe y la has mantenido de manera pública y notoria durante un periodo largo de tiempo, consolidas ese derecho, aunque a lo mejor la adquisición original no fuera totalmente pacífica, no tanto por ti. Es decir, imaginad que un ladrón me vende un cuadro o una casa que yo no sé qué ha robado y yo soy propietario, se la compro, se la pago y me convierto en propietario de esa casa durante 30 años y todo el mundo sabe que soy propietario de esa casa y nadie me la reclama. Pues bueno, ahí por casi seguridad jurídica y prescripción adquisitiva, vamos, usucapión, ya te conviertes en propietario legítimo.
Que en 100 años viene alguien y dice, yo es que soy el propietario o el descendiente del propietario original de la casa. Pues ahí sería más lógico decirle, pues vaya a buscar al descendiente del ladrón y que le compense, que no que yo le tenga que dar la casa, porque ya tuvo 30 años o 25 o 20 para reclamar. Aparte es que si no pones, ya digo, en tela de juicio absolutamente todos los derechos de propiedad sin ningún muy buena razón de fondo. Mustaine no cree que esas ideas antiinmigratorias dentro del liberalismo se deben a la corrupción a la que se exponen los liberales al aceptar el Estado, como sugiere Huerta de Soto. No, porque hay liberales anarcocapitalistas como Hoppe que son anti-inmigración. Yo creo que es más bien un intento de adaptar el liberalismo a tus prejuicios. Yo no soy... creo, al final todos estamos sesgados y podemos estar equivocados, pero yo mi postura anti-inmigración previa al análisis liberal no es una postura ni pro ni contra. Es decir, ni soy anti-inmigrante, ni soy una persona progre en el sentido de tendría que poder entrar todo el mundo porque creo que eso es un avance. No, yo intento analizar desde la óptica liberal qué es más coherente con el principio, con el respeto a los principios liberales, y concluyo, y puedo estar equivocado, pero concluyo que la libertad migratoria es más compatible, ¿no? Me temo que muchos, no todos, pero muchos, porque además sí hay críticas fundadas a la libertad migratoria desde un punto de vista liberal, pero muchos que adoptan una postura antiinmigratoria no lo hacen por eso, sino que no les gustan los inmigrantes y como quieren decir que son liberales, o como a lo mejor son liberales en muchos otros asuntos, dicen voy a ver cómo corrompo el liberalismo, cómo deformo el liberalismo para que ese prejuicio que tengo encaje aquí. Y un acetato es que además en televisión el público objetivo es muy contrario al liberalismo. Bueno, eso me da igual, Es decir, en peores plazas hemos toreado y torearíamos si no se perdiera tanto tiempo. ¿Qué opina de la Superliga? El fútbol no es algo que me apasione y desde luego no me he informado en profundidad sobre el tema, pero bueno, creo que el caso de la libertad de asociación debería estar claro, es decir, los clubes de fútbol que forman lo que quieran. Luego ya, si es un modelo deportivo y por tanto de negocio, mejor o peor, ahí no entro a valorar, o no lo entro a valorar, pero claro, hay dos puntos. Uno es una disputa sobre el reparto de beneficios con un monopsonio, si lo queréis, que es la UEFA, y es lógico que se quiera abrir competencia, que se quiera romper ese monopsonio por otro lado, y luego creo que también es una forma de posicionarse en un mercado que está cada vez más globalizado y que por tanto necesita no ligas nacionales, sino ligas continentales, incluso mundiales, podría llegar en algún momento. Y por tanto, bueno, pues puede ser una vía para crear esto, pero puede tener otros incentivos perversos, no lo sé, no me quiero meter tanto porque no lo controlo. De Gorfol, ¿cómo se garantizaría el derecho a la educación en un Estado completamente liberal? Bueno, pues con cheques escolares de carácter subsidiario para aquellos que no se lo puedan pagar, o por asistencia social voluntaria, que esa es otra opción que no solemos mencionar porque de alguna manera pretendemos que todo quede garantizado a través del Estado, pero no tendría por qué ser así. ¿Cómo se adjudicarían terrenos abandonados, Pablo S5? Bueno, pues eso lo tienes en el Código Civil. Las cosas que son abandonadas son objeto o pueden ser objeto de nueva ocupación y la ocupación es una forma de adquirir la propiedad. Es decir, que tampoco hace falta cambiar nada, ya está en el Código Civil. Y ya viene siendo así desde Roma, además. C-Portal 90, liberalismo en España es el pensamiento social del anarquismo. Trasladar aquí el concepto americano es erróneo y confuso. Bueno, también puede ser confuso hablar de liberalismo porque cada uno entiende lo que quiera. De hecho, tenéis un vídeo en mi canal de YouTube donde critiqué una entrevista en Radio Nacional de España donde algunos pretendían decir que el liberalismo es ser progresista y de izquierdas. Pues al final los términos se pueden corromper todos ellos. Yo hablo de liberal libertario para evitar esas confusiones, pero sí creo que conviene distinguir qué tipo de liberal nos referimos, porque claro, todos los partidos se llaman liberales y por tanto, pues al final liberal no significa mucho. Y luego además hay una diferencia entre el liberalismo clásico y el libertarismo, y es que el liberalismo clásico confiaba en el Estado. El libertarismo es antiestado, aunque lo considere un mal, un mal inevitable, pero es antiestado. Y por eso conviene
aclarar que no nos estamos refiriendo al liberalismo clásico, sino a un liberalismo moderno, por no hablar de neoliberalismo, un liberalismo moderno que es radicalmente antiestado. Quique96, ¿cuál es la relación entre el liberalismo y el animalismo? Bueno, el animalismo puede ser compatible con el liberalismo. Al final es una cuestión de debates sobre dónde empiezan los derechos, o mejor dicho, qué entendemos por un agente moral titular de derechos, qué es un sujeto de derecho. Y bueno, pues creo que es un debate que va más allá. O sea, el liberalismo es una filosofía política, pero la filosofía política descansa sobre una filosofía moral más amplia, y en esa filosofía moral, por ejemplo, se debate qué es un sujeto de derecho. Entonces, uno puede, si llega a la conclusión desde el punto de vista de la filosofía moral de que los animales, por ejemplo, por ser seres sintientes, deben tener ciertos derechos, pues eso podría entroncar con el liberalismo. Podría decir, bueno, pues los animales son sujetos parciales de derecho y, por tanto, desde un punto de vista liberal también hay que proteger su libertad o su derecho a la vida, ¿no? Pero vamos, que es un debate muy amplio. Muchos liberales no están a favor de los derechos de los animales porque sus principios de filosofía moral no les llevan a reconocer como sujetos de derecho a esos seres. Bosquiman 4, ¿cuáles serían las principales diferencias entre la escuela austríaca y la escuela de Chicago? Bueno, primero, diferencias de metodología. La escuela de Chicago es positivista, la escuela austríaca es a priorista. No entro aquí en qué es mejor o peor, pero es una diferencia clara. Luego, en cuanto a política de la competencia, la escuela de Chicago suele favorecer una política activa en defensa de la competencia por parte del Estado. La escuela austríaca es muy contraria a esas políticas, que más bien considera que son políticas de defensa de la anticompetencia o de la incompetencia. Y por último, sobre todo en política monetaria. La escuela austríaca es partidaria de la banca libre, del patrón oro. La escuela de Chicago es partidaria de la moneda fiat con monopolio del Banco Central. Bien, aunque bueno, puede haber variantes, pero eso es sobre todo lo principal. Y luego, bueno, quizá en estado de bienestar, en teorías económicas, por supuesto, también se diferencian, ¿no? Han investigado cosas distintas, pero bueno. Y en acetato, ¿consideras que habiendo cierto peso del falangismo en Vox, sea Vox realmente racista, pero que se esconde en la xenofobia por marketing? Yo sinceramente no creo que Vox sea racista, puedo estar equivocado, pero no creo que lo sea, porque carga contra los extranjeros por ser extranjeros. Vox no dice si un extranjero es blanco se le va a dar dinero o hay que acogerlo. No, no dice eso. Es más, si hay españoles negros, o españoles no blancos, pero negros porque ya hay varios en Vox, ¿no? Pues Vox los acoge como españoles, sin más, ¿no? Es decir, que a Vox lo que le importa es la nacionalidad, no tanto la raza. Luego es verdad que a lo mejor asocian en ocasiones raza y nacionalidad. Por ejemplo, yo creo que cuando metieron brutalmente la pata diciendo que iban a deportar a Envallé, supusieron que Envallé no era español por ser negro. Bueno, ahora no creo que estuviesen diciendo que los negros no pueden ser españoles porque obviamente no defienden eso. Bueno, es un razonamiento apresurado equivocado. Es verdad que el porcentaje de españoles que son negros es muy escaso y por tanto pues puedes presuponer que lo más probable es que si ves a una persona que no es blanca o es negra, pues no va a ser español en términos generales, pero fue una metida de pata absoluta. Bueno, ya digo, es profundamente xenófobo en el sentido de, profundamente, que tiene en su raíz la xenofobia. Españoles buenos, extranjeros malos, pero no creo que el argumento racial ahí tenga mucho peso, la verdad. Bueno, vamos a ir terminando, ¿eh? Lo digo para que no mandéis más preguntas porque ya hay que ir cerrando y hay bastantes pendientes. Serpientes Rayo, ¿crees que sería conveniente regularizar la situación de los inmigrantes ilegales y permitirles trabajar? Sin duda. No entiendo cómo permitimos, digámoslo así, que haya personas dentro de España a las que se les prohíbe trabajar. Es decir, los abocas o a la delincuencia o a la dependencia o a la caridad. Es que es absurdo, es totalmente absurdo. Es como no hemos conseguido que no entréis, os vamos a hacer la vida imposible dentro. Es que no es eso. Snats, en términos generales, haría falta modificar de manera sustancial el grueso de la legislación española vigente, Código Civil, Código Penal, Código de Comercio, para garantizar el estado mínimo del que hablaba Nozick. En el Código Penal hay que modificar cosas, desde luego.
Pero en los otros códigos, hombre, en código de comercio, si te refieres a legislación mercantil, quizá legislación en defensa de la competencia y demás, pero no, el derecho privado, como es un derecho en gran medida consuetudinario, que viene de la evolución espontánea que ha experimentado ese derecho durante siglos, es un derecho recibido más que un derecho generado por políticos metidos a ingenieros, pues es un derecho en general aceptable. El derecho penal es derecho público, pero tiene un esqueleto que es perfectamente aceptable, otras partes no, delitos económicos, por ejemplo, ahora delitos de odio y todo esto. Pero bueno, no haría falta muchos cambios. Los cambios hay que hacerlos sobre todo en los servicios que proporciona el Estado y en otras regulaciones. Iván Cemo, profesor, voy a aprovechar para hacerle una pregunta que me lleva rondando la cabeza desde hace tiempo. Descubrí el liberalismo y considero que es el mejor sistema posible al que debemos dirigirnos. Pero mi duda siempre queda con las personas que no son capaces de trabajar ni producir nada por enfermedades, por ejemplo. ¿Sus vidas quedarían al amparo de la solidaridad de las personas? Bueno, ahí puedes defender rentas mínimas de inserción, que yo creo que son hasta cierto punto razonables, y en todo caso no me parece la medida más antiliberal que se pueda defender, ni mucho menos. Y luego hay que pensar también que una sociedad tiene una base de solidaria muy importante. Imaginad que la mayoría de la población española fuera profundamente insolidaria y no quisiera redistribuir en absoluto la renta. Pues entonces esa población votaría por desmantelar ya el estado de bienestar, y eso no sucede. Aunque es verdad que la redistribución no es tan intensa como se suele creer, pero sí hay alguna redistribución. Y mucha gente dice que es partidaria de esa redistribución. Por tanto, claro, a menos que digas, no, yo soy un autócrata que aunque la gente sea insolidaria le voy a imponer la solidaridad. Bueno, pues salvo que digas eso, si vives en democracia, si la gente es mayoritariamente solidaria, lo seguiría siendo sin Estado que se encargue de eso, ¿no? Profesor, no sabe cómo le agradecemos esos directos. Bueno, pues nada, gracias por el comentario. Bueno, declarar un inmueble privado como bien de interés cultural, entiendo, puede propiamente llegar a suponer algún caso, un atentado contra la propiedad privada, o siempre está justificado. Yo soy partidario de otros tipos de modelos. Hay otros modelos como el National Trust en Reino Unido, donde la sociedad civil se asocia, valga la redundancia, para crear fondos que se dedican a comprar tierras o edificios o bienes que tienen un especial interés cultural para el pueblo inglés. El principal propietario de tierras en Reino Unido es el National Trust, como he dicho. Por tanto, tiene una capacidad de compra muy importante. Y esos bienes luego no son disponibles, que a lo mejor eso genera problemas en el futuro, pero bueno, son bienes que se van a proteger. En lugar de que lo haga el Estado, que lo haga la sociedad civil, si dice que le preocupa tanto. Es decir, si un edificio, decimos, este edificio es histórico y es valiosísimo, se nos va la vida en ello porque se conserve y porque esté ahí, bueno, pues pon tu dinero. O sea, pon tu dinero y el de mucha otra gente en que eso sea así. No digas, no, para mí es valiosísimo, pero no voy a poner ni 10 euros por conservarlo. Pues a lo mejor no lo valoras tanto, pero sí dices que lo valoras mucho. ¿Podría argumentarse que las fronteras son propiedad privada? Algunos lo intentan argumentar, me parece un argumento malísimo, porque si decimos que las fronteras, que el Estado, que el territorio es propiedad privada, entonces todo lo que pase dentro de esa propiedad privada, o sea, el propietario, por ejemplo, el pueblo español podría hacer lo que quisiera dentro de esa propiedad privada. Entonces, el pueblo español podría decir, vamos a prohibir la escuela austríaca, que no se lea escuela austríaca en España. Vamos a censurar a la escuela austríaca. ¿Puedo hacer eso? Hombre, claro, yo en mi casa puedo decir, aquí no entran libros marxistas, aquí no entran libros austríacos, porque yo soy propietario y aquí se hace lo que yo digo. Pues si España es una propiedad privada de los españoles, podrán hacer lo que les dé la gana dentro de esa propiedad privada. Pocos principios se me ocurren más antiliberales. Podrían incluso controlar la natalidad y cosas así. Del GAF 14, ¿cómo se financian los cheques escolares y sanitarios? Porque si es con solidaridad, no, hombre, se pueden financiar con impuestos, al menos subsidiariamente. Pero vamos, que con solidaridad ya he dicho que si la población no es mayoritariamente solidaria, tampoco la tendrás a través del Estado. Por favor, dejad de enviar preguntas o voy a cortar, porque ya tengo que terminar esto. Abel Churches, ¿qué libro recomiendas sobre derecho para adquirir un conocimiento básico para personas no juristas? Es que depende qué quieras decir por derecho. Si quieres adquirir conocimiento sobre el derecho positivo, pues manuales de derechos, de asignaturas de derecho. Si quieres aprender sobre teoría del derecho, pues puedes leer La libertad y la ley de Bruno Leoni o Derecho, legislación y libertad, el volumen primero de Hayek. Bob
Cero, ¿por qué la sanidad no funciona en Estados Unidos? Bueno, este es un tema bastante largo. Pues no tengo tiempo ahora para explicarlo. De todas formas, en Una revolución liberal para España, el capítulo más largo lo dedico a la sanidad y analizo en profundidad el caso de Estados Unidos. Y si quieres un resumen, tienes un artículo, creo que de 2014, en Libre Mercado, que se llama algo así como La sanidad estadounidense no es un modelo de libre mercado. Y ahí explico los problemas fundamentales. Diferencias entre legales e ilegales. Bueno, pues la consideración jurídica que les quiera dar el Estado, pero a mi juicio, como ya he dicho, libertad de entrada a todo el mundo que se pueda mantener económicamente dentro del país y libertad para trabajar, para hacer actividades en España. Aquellas personas que no puedan mantenerse dentro del país, pues ahí sí que habría que plantear expulsiones, en el sentido de, oiga, usted no puede ocupar la calle, se le puede dar un periodo de gracia, pero usted no puede, si no tiene dónde vivir, no va a vivir en la calle no es un lugar para acampar, y por tanto, si no tiene otra forma de estar aquí, pues tendrá que volver a su lugar de origen. Pero si uno puede vivir alquilando un piso o lo que sea, pues porque hay que echarle, siempre y cuando cumpla el Código Penal, no lo veo. Bueno, tengo que cortar ya porque además no me hacéis caso y seguís enviando preguntas y esto es interminable. Agradezco el interés. Alguien pregunta si haré raid ahora. Bueno, si me proponéis a alguien a quien hacerle raid, pues sí, claro, puedo hacer raid, pero copiadme además el nombre del canal como tal, no me digáis raid de este señor que luego no sé cuál es su canal, ¿de acuerdo? Nada, muchas gracias por cierto a ACL450AC por la suscripción de 6 meses. A ver, hay alguien que dice que al final no le he contestado, a mucha gente no le he podido contestar porque no paráis de enviar preguntas y es inabarcable y he de terminar ya. Nada, como siempre os digo, pues vale, raid a Carlos Adams, ahora lo haremos. Antes de terminar, primero, suscribiros al canal si os gustan estos directos, os lo agradeceré mucho. Segundo, mañana a las 5 voy a entrevistar a Diego Sánchez de la Cruz y hablaremos de todo lo que queda por liberalizar en la Comunidad Autónoma de Madrid, que es mucho. Vais a escuchar ejemplos de regulaciones absolutamente descabelladas que siguen vigentes en la Comunidad de Madrid. Y tercero, y esto sí es nuevo, mañana también a las 9:30, le voy a hacer raid a Estado de Alarma TV, porque además acaba de crear una plataforma donde está mi canal de YouTube incluido y bueno, pues como agradecimiento por la inclusión lo vamos a colocar, les vamos a hacer la raid a ellos. Pero bueno, el tercer anuncio. Mañana comentaremos en directo a las 9:30 de la noche el debate entre los candidatos a la Comunidad de Madrid. Entonces mañana habrá 2 directos. Directo a las 5 con Diego Sánchez de la Cruz y a las 9:30 directo solo, pero comentando el directo. Alguien me dice que por qué rehuyo un debate con Daniel Marina Rivas, no sé quién es, o sea que ni me ha llegado ninguna petición de debate, o sea que poco rehuyo. Muy bien, pues vamos con la raid, a ver si funciona bien. A ver que alguien... Lo dicho, nos vemos mañana, ya está iniciada la raid y nada, suscribiros si así os parece bien. Hasta entonces.